Bueno, iniciando este vivo, vamos hoy a intentar hablar de lo que se da a llamar el liberalismo de izquierda. O sea, eh, en distintas publicaciones, artículos, eh, he visto hace un tiempo que se recurre a una denominación que es liberalismo de izquierda. Lo he visto en Sebrelli, por ejemplo, en Fernández Díaz. Así que me pareció apropiado tocar este tema. Hoy en las charlas que tenemos con el doctor Gargarela me estoy acomodando un poco y ahora le voy a mandar la invitación a ver si podemos ya iniciar. Ahora la mando y ya cuando se conecta el doctor empezamos a conversar sobre este tema interesante. Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, 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 te escucho Te bien. escucho bien Sí, ahora. sí, lo más bien. ¿Cómo estás? Con un directo pequeño, Bueno, pero bien. ya se ve como Vamos a poco. vos me ves bien, sí. Sí, yo te veo perfecto, ¿eh? Muy bien. Bueno, José Luis, estaba diciendo en la introducción que se me había ocurrido hablar de un término que yo veo con bastante frecuencia últimamente, que es liberalismo de izquierda. O sea, gente, Ujú. pensadores, periodistas, escritores, que se asumen como liberales de izquierda, algunos que vienen de otro, como quien dice, de otro palo, otros que hace tiempo se reivindican en ese sentido. Y a mí en principio me sonaba como una contradicción, tal vez acostumbrado, porque vamos a decirlo, seguramente cada país tiene sus particularidades. A mí siempre el liberalismo me sonó más a algo de centro derecha, a derecha, pero hace tiempo venimos hablando que tiene otra acepción, una acepción de gente que se denomina liberal de izquierda. Quería ver, que me expliques un poquito cómo ves el tema y después te hago algunas preguntas. Perfecto. Eh, Primero, claro que tengo la camisa negra porque no hablamos de fascismo hoy, si no me hubiera cambiado. Esto es por Racing nada más. Eh, Ah, sí, sí, es una época difícil. Bueno, mira, cuando vos proponías el tema, a mí me pareció muy interesante y como vos explicás, es de total actualidad. Y me parece que para explicarlo hay que hacer un breve pasaje histórico, muy breve, pero me parece que es útil. Eh, Primero, digamos, la primera idea introductoria es que una parte importante de las disputas políticas es lo que yo llamo la guerra por las palabras, ¿no es cierto? Todos los grandes términos sí, políticos están en permanente discusión. Yo creo que no hay una sola visión acerca de lo que es ser conservador o lo que es ser socialista o, digamos, vos pensás en las discusiones que hay en torno de lo que significa la palabra democracia o lo que hemos hablado muchas veces sobre a qué merece que llamemos populismo. Es decir, una parte muy importante de la vida política tiene que ver con eh, cómo interpretamos las palabras, eh, cuál creemos que es la interpretación adecuada de un término, qué le queremos hacer decir a, esa, a ese vocablo. Bueno, bien, entonces eso lo dejamos sentado. Y después, para llegar a entender esto, el breve pasaje histórico es este. El liberalismo es una corriente de ideas muy vieja que nació por el 1600, se asocia su paternidad a la figura de Locke y es una corriente de ideas que nació defendiendo una visión según la cual la sociedad está compuesta de un conjunto de individuos que son libres e iguales y que como tales deberían autogobernarse. Estas ideas resultaron en su momento, cuando se expresaron, absolutamente revolucionarias y de hecho fueron las protagonistas, así los historiadores, de tres grandes revoluciones. Son la inglesa en 1688-89,
la norteamericana de 1776 y la tremenda Revolución Francesa de 1789. En torno de estas ideas asociamos a pensadores importantes, decía Locke, a Voltaire, a Montesquieu, en parte a Rousseau, Hamilton, Madison, John Stuart Mill, Alexis de Tocqueville, Benjamin Constant, son intelectuales que asociamos a esta posición. Y sus ideas fueron centrales ¿para qué? Para construir una sociedad distinta a la de las viejas monarquías absolutas. Se construyeron en esas, como fruto de esas revoluciones, o monarquías constitucionales, como en el caso de Inglaterra, o repúblicas, como en el caso de los Estados Unidos y de Francia, basada precisamente en qué idea? En la idea de la necesidad de una constitución, la idea de la división de los poderes, la idea del gobierno de la ley, del predominio de la ley, la idea de la limitación del poder, la idea de la protección de los derechos de cada individuo. La idea de Locke es la idea de que cada persona, por el mero hecho de existir, posee una serie de derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad. Le interesaba a él, otros los definen de otra manera. A ver, esta corriente de ideas es la madre de los derechos humanos, claro. Se inventaron, hay un bello libro de una profesora, se llama Lynn Hunt, que se llama La invención de los derechos humanos. Es decir, estas revoluciones liberales, la inglesa, la norteamericana, la francesa, inventaron la idea de derechos humanos. Bueno, entonces, constitución, división de poderes, gobierno de la ley, jueces independientes, prensa libre, protección de los derechos del individuo. Bueno, a eso llamamos, digamos, liberalismo político. Muy bien. Ahora, sucede que, esto lo explica muy bien Giovanni Sartori, en la misma época, a finales del 1700, en que se estaba desarrollando esta revolución política tan importante, tan tremenda, que le cambió la cara al mundo, estaba surgiendo una corriente de ideas económicas que asociamos a otros intelectuales, Adam Smith, David Ricardo, Say, otros posteriores, que afirman otra serie de ideas, que afirman la importancia de la libre concurrencia de los agentes económicos en el mercado, la importancia de una economía en donde el Estado no se inmiscuya, el hacer ver, el hacer pasar, dejar pasar, la economía como digamos, una esfera que deben manejar los individuos, la importancia de la regulación de los precios en la economía, incluso del precio del trabajo, por el libre juego de los agentes económicos, una economía basada en estos criterios se hizo muy potente a fines de 1700, comienzos de 1800, vino la revolución industrial, lo que se conoció como la época del capitalismo manchesteriano, por la fuerza e influencia que estas ideas tenían y por el vigor que la economía, digamos, de este talante tuvo en la ciudad de Manchester. Y el punto es que Sartori dice, aparece otra corriente de ideas que también se bautiza como liberalismo. Bueno, y ahí vino la dificultad en diferenciar liberalismo político y liberalismo económico. El sector social que empezó a predominar después de las grandes revoluciones era la burguesía. La burguesía desplazó del poder a la vieja nobleza, fabricantes, empresarios, banqueros, financistas, desplazaron el poder de la vieja nobleza de origen feudal, y entonces un burgués a fines del 1700 o durante los años 1800 se hubiera definido a sí mismo como un liberal tout court en francés, en todos los planos. Si yo le hubiera preguntado a un burgués en qué sentido era liberal, me hubiera dicho en todos los sentidos. Soy liberal en el sentido filosófico, soy liberal en religión, soy liberal en economía, soy liberal en política. Bien, ahora bien, desde un principio se vio que en el seno de esa familia había una tensión, porque más allá de que entonces y hasta el día de hoy hay quienes afirman que ambos liberalismos convergen perfectamente, lo cierto es que existe una tensión entre ambos liberalismos, porque una cosa es el liberalismo político que se basa en la idea de una sociedad de libres e iguales ante la ley, pero esa idea es tan fuerte que el liberalismo en el plano político, por paradójico que suene, inclina las posiciones políticas hacia posiciones de carácter igualitario. Yo soy consecuente con las ideas de construir sociedades libres e iguales, inclino
las posiciones políticas hacia una posición igualitaria. Pero la aplicación de las ideas liberales en el plano económico ha tenido, los siglos nos lo muestran, dos grandes resultados. Por un lado, una extraordinaria capacidad para producir riqueza. Ningún tipo de formulación económica anterior fue capaz de producir la riqueza que la aplicación de las ideas liberales en economía generó, pero con una consecuencia que es una extraordinaria desigualdad social. Bueno, y ahí la atención. El liberalismo en política busca una sociedad de tipo igualitario, la aplicación de las ideas liberales en economía genera un mar de riqueza, pero a un costo, al menos hasta hoy, que es una gran desigualdad social. Entonces, pensemos completo este panorama inicial y después vamos directamente a lo que vos me preguntás. Digo, cuando el liberalismo irrumpió, nosotros vimos que izquierda, desde Bobbio, lo relacionamos con una visión según la cual se tiende a privilegiar aquellos elementos que conducen hacia la igualdad. Las izquierdas piensan en términos de una sociedad de personas que son básicamente iguales, a quienes las leyes, las instituciones, la manera de organizar la sociedad han desigualado. Pero consideran que lo natural es que los individuos seamos vistos como lo que somos, de acuerdo a esa perspectiva, iguales, y deberíamos lograr que los individuos que la naturaleza hizo iguales, viviéramos como iguales. Muy bien. Ahora, la posición de las derechas se asocia a una visión según la cual los individuos somos por naturaleza desiguales y la desigualdad es natural, eterna, irreversible e incluso, en cierto sentido, benéfica. Muy bien. Entonces, con ese marco, veamos lo siguiente. Cuando el liberalismo triunfa, cuando las revoluciones liberales triunfan, el liberalismo nació como una posición de izquierda, destruyendo el antiguo régimen, las viejas monarquías absolutas, que es lo que querían rescatar los que a partir de entonces se transforman en los adversarios por derecha del liberalismo, que son los conservadores. La vieja nobleza, la alianza entre el trono y el altar, entre los reyes y las iglesias, hubiera querido reconstruir el viejo mundo que las revoluciones burguesas tiraron abajo. Entonces, el conservadorismo empezó a atacar por derecha, desde una posición de derecha, el liberalismo diciendo, fueron las ideas liberales las que generaron sociedades más igualitarias y las van a hacer más igualitarias todavía. Muy bien. En el siglo XIX, sin embargo, le surgió al liberalismo una oposición por izquierda. Los socialistas dijeron, el mensaje que expresa el liberalismo en el plano político, una sociedad de libres e iguales que se autogobierna, es un mensaje que un socialista puede compartir. Pero resulta que, dicen los socialistas, el liberalismo en el plano económico defiende una visión económica, el sistema económico capitalista, defiende instituciones como la propiedad privada de los medios de producción de la riqueza, y esas instituciones, dicen los socialistas, generan desigualdad. Por ende, dicen los socialistas, si yo quiero ser coherente con el mensaje igualitario del liberalismo en el plano político, tengo que quitar aquellas malas instituciones que generan artificialmente la desigualdad. Es decir, que el liberalismo quedó posicionado como una posición política atacada por derecha por el conservadorismo por ser demasiado igualitario y atacado por izquierda por el socialismo que lo consideraba falsamente igualitario. Muy bien, una vez dicho esto, el seno de la familia liberal, y no es una novedad de este día, sino que empieza a nacer cuando el liberalismo nace, coexisten en toda la historia de la familia liberal dos posiciones. Hay sectores dentro de la familia liberal, muy importantes en el siglo XIX, que privilegian su adscripción a los valores del liberalismo en economía, que sienten un enorme, un profundo aprecio por ese sistema económico, algunos dicen, obviamente, porque los burgueses se veían beneficiados por la aplicación de esas ideas. Bueno, como quiera que fuese, hubo un sector muy grande del liberalismo que aplicaba y quería hacer aplicar a pie juntilla las ideas liberales en el plano económico, pero no eran consecuentes con la aplicación de las ideas del liberalismo en el plano político. ¿En qué lo vemos? Lo vemos muy claramente en la idea del sufragio. Cuando los sectores que estaban en favor de la democracia en el siglo XIX propugnaron
la instauración de un sistema en donde cada ciudadano tuviera un voto, una parte muy importante de los liberales del siglo XIX fueron consecuentemente liberales, estaban de acuerdo con el liberalismo en el plano económico y eventualmente sí con una constitución que resguardara las libertades del individuo, pero claramente se oponía a otorgar el sufragio universal. Y esto empezó a mostrar que en el seno de la propia familia liberal había una tensión. ¿Por qué? Porque en el seno de la propia familia liberal hubo lo que a partir de entonces podemos considerar liberales de izquierda, liberales que eran más proclives a defender las ideas del liberalismo en el plano político, aunque eventualmente fuera en detrimento de las ideas del liberalismo en el plano económico. ¿Qué quiero decir? Que digamos, el tema del el sufragio en el siglo XIX es como el papel de tornasol para ver la posición de un liberal en el siglo XIX. Hubo en el siglo XIX una mayoría de liberales que le tenían mucho, mucho miedo a la democracia, mucho, mucho miedo al sufragio universal y trataron de impedir que llegara el sufragio universal. En cambio hubo lo que hoy consideraríamos liberales de izquierda que dijeron, seamos consecuentes con el propio pensamiento liberal en este sentido. Y yo digo, creo en una sociedad de hombres iguales ante la ley. ¿Sabes qué pasa? Van llegando mensajitos, entonces a veces se introducen. Son enemigos nuestros, Claudio. No sé si está funcionando bien? muy bien la conexión. Yo te escucho bien, pero a veces se entrecorta y no sé si está dando bien la conexión porque no veo que participe gente. Yo te veo perfecto. Yo te veo perfecto. Si querés puedo cerrar la ventana, que se escuchan ruidos del exterior. Están usando también la conexión. Voy a preguntar un segundito y vengo. Un segundo para verificar que está dando bien. ¿Querés que siga hablando? Si querés seguir, porque estamos haciendo la introducción del contenido. Bien. Adelante. Bueno, entonces, recapitulo y digo, desde la consagración tras las grandes revoluciones de fines del siglo XVIII, del pensamiento, la ideología, desde ese momento puede hablarse de una tensión en el seno de esa familia. No todos los liberales pensaban igual. Y yo creo que el punto central que diferencia a un liberal de derecha de un liberal de izquierda, decía Claudio retomando, que si yo tuviera que decir cuál es el punto central para diferenciar desde esa primera época a un liberal de derecha de un liberal de izquierda, es si en el corazón de ese liberal pesa más los valores del liberalismo económico o los valores del liberalismo político. En el siglo XIX, el papel de Tornasol, la prueba fue qué posición adoptar frente al sufragio universal. Una parte importante de los liberales dijeron no lo aceptamos, porque tenían miedo de que la llegada del gobierno del pueblo con el sufragio extendido a todos los hombres primero y eventualmente después, como sucedería a todas las mujeres, pudiera poner en riesgo la propiedad privada. Y entonces una parte importante de los liberales fueron liberales en el siglo XIX, pero no fueron democráticos. En cambio otros, con prudencia, aceptaron la idea de la extensión del sufragio. Ahora, desde la perspectiva liberal, para aceptar que todos los ciudadanos pudieran votar, un liberal, digamos, igualitario, hacía mucho hincapié en la necesidad de las salvaguardas liberales. Es decir, ahí es donde aparece, tanto en Tocqueville como en Benjamin Constant, como en John Stuart Mill, el eventual peligro de una tiranía de la mayoría. Entonces, aún las posiciones que aceptaban la llegada de la democracia lo hacían con las prevenciones de un liberal que privilegia la defensa de los derechos de cada individuo. Es decir, acepto la existencia del autogobierno de los ciudadanos libres e iguales en tanto exista un marco institucional, la Constitución, la división de poderes, los jueces independientes, la prensa libre, digamos, las limitaciones del poder,
si existe ese marco institucional potente que protege los derechos de cada individuo, ahí una parte de los liberales, aún con miedo, aceptaron, para ser coherente con su propio ideario liberal en política, aceptaron, decía, las ideas democráticas. Y termino con esto, y en el siglo XX, las pruebas tremendas a las que la vida política sometió a todos los ciudadanos del mundo, con la irrupción de fuerzas muy autoritarias en distintos ángulos del arco político, otra vez puso a prueba la posición de los liberales frente a la democracia, y otra vez aparecieron claramente las fisuras entre aquellos que privilegiaban uno u otro, digamos, elemento social, económico o el político. Y yo creo que eso sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Se entiende? Claro, ya, sí, 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 ya puesto, digamos, el contexto histórico, un poco, digamos, avanzando y ya teniendo en cuenta que, Sí, bueno, que el sufragio universal es una cuestión superada, digamos, en el mundo. por eso digo, Yo siento que hoy está eso fue una mucho, pelea política del 1800. claro, sí, sí, desde luego. Ahora, yo siento Por que en eso, este momento está un poco planteada la situación a partir de una diferencia que hay. Tomemos una parte de todo ese cuadro, que es ajá, el liberalismo de izquierda, como podríamos plantearlo sí, en esos sí, términos, sí, sí, y, y el socialismo, ¿no? Yo veo que hay como una especie de debate y que, como vos decís, tiene mucho que ver la cuestión de las palabras. O sea, gente que no quiere ajá, asumirse como socialista porque quizás tiene miedo a ser confundido por un socialista radical, y por el ujú, lado y por el lado del socialista no se asume como liberal también por no ser confundido como un conservador o como un liberal mirá, de derecha. Y este, claro, porque, mirá, y no, yo creo que sí, es exactamente, decime, perdón, te interrumpí. no, 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 y después, primero quería tocar este punto y después creo que en la Argentina está complejizado ese tema encima por el peronismo, digamos, porque hay una parte del peronismo que Bueno, se bueno, asume como de izquierda, entonces ahí viene toda la tensión de distintas posturas, de gente que no quiere ser identificada con un sector y entonces sí, busca tener, aunque no sea eh, con precisión histórica, arraigar en otro, ¿no? sí, mirá, en ese sentido, yo creo que, digamos, el tema de las palabras es importante. Vos fíjate que eh, si lo pensás en Estados Unidos, la palabra liberal Sí, es sinónimo de libro. progresista. Es decir, liberal en Estados Unidos, liberal es el sinónimo de progresista. Vos sabés que lo mencionamos en su momento, la palabra liberal nació en español. Nació en la Corte de Cádiz de 1812, que dieron lugar a la sanción de la primera Constitución española, y los liberales eran aquellos que querían introducir las ideas de libertad e igualdad a la francesa, vinculadas a la Revolución Francesa, en la Constitución española. Y el término liberal nació como un insulto para los que buscaban ideas, digamos, del estilo de la Revolución Francesa puestas en el marco de la Constitución española. Pero a lo que voy es, de acuerdo a su significado original, en Estados Unidos la posición de liberal quedó marcada como sinónimo de progresista. Ahora bien, ¿qué sucedió? Esto tiene que ver con cómo se ubica la familia liberal con relación a sus adversarios por derecha y por izquierda. Yendo puntualmente a lo que vos preguntás, ¿qué pasó? Digamos, a la familia liberal, que estaba ubicada a la izquierda de los conservadores, le surgió un rival por la izquierda. Entonces, los socialistas en el siglo XIX y comienzo del siglo XX, digamos, se van a burlar del liberalismo diciendo, ¿de qué me sirve que vos escribas lindas palabras liberales en política, en la Constitución y en las leyes, si después
tu forma de organizar la economía, el capitalismo y la propiedad privada, generan desigualdad. ¿De qué me sirve a mí que la Constitución diga que los ciudadanos son iguales y que las leyes nos consideran como iguales? Todo eso está muy bien, pero queda reducido a un palabrerío que no sirve para nada por la desigualdad que provoca el liberalismo en el plano económico, le decían los socialistas. Ahora, entre los socialistas, como vos bien marcabas, también había una división. ¿Por qué? En realidad, el otro día leí un excelente artículo de Oxlack, el cientista político en La Nación. Él decía, hay como, dicho en una palabra, hay dentro de la familia socialista habría como tres tipos de socialistas. Uno son los socialistas radicales, son los comunistas, que dicen, la única manera de que exista igualdad es destruyendo el capitalismo y la propiedad privada, y eso no se puede hacer por las buenas, esto implica la necesidad de una revolución social. Bueno, y eso fue la acción antes de 1917 y después de 1917, era una revolución social en la cual, o a través de la cual el proletariado destruiría el capitalismo y la propiedad privada para crear una sociedad de carácter comunista. Muy bien. Ahora, el ala más moderada era el ala del socialismo democrático. Entonces, los socialistas querían hacer socialismo, pero querían o creían posible llegar a una sociedad de tipo socialista, donde el Estado interviniera, donde el Estado tomara a su cargo, digamos, ciertos medios de producción de la riqueza, y creía que podía alcanzarse la construcción de una sociedad de tipo socialista por la vía democrática. Muy bien. Y luego aparece la socialdemocracia, que es una versión todavía, digamos, distinta y más cercana al liberalismo de izquierda. ¿Por qué? Porque aparece acá, digamos, una visión que es esta. Primero, con mucha timidez, los socialistas más moderados aceptaron el sistema político que proponía la burguesía liberal y aceptaron la democracia liberal. Y luego, a lo largo del siglo XX, aceptaron también el sistema económico propuesto por los liberales, aceptaron el capitalismo. Pero los socialistas tienen un corazón cuyo eje está puesto en la idea de igualdad. Entonces la idea es, acepté el sistema político de los burgueses, la democracia liberal. Acepté el sistema capitalista, lo acepto, pero voy a hacer un Estado potente, voy a construir un Estado de bienestar, un Estado regulador, un Estado intervencionista, un Estado que por la vía de los impuestos, de reformas sociales, de jubilaciones, de pensiones, de prestaciones sociales, digamos, tienda a generar sociedades disminuyendo, reduciendo o eliminando la pobreza y tratando de generar sociedades más equitativas. Entonces, uno diría, un socialista democrático y un liberal de izquierda están muy cerca. Ahora, uno diría, el liberal sigue siendo liberal, piensa en términos liberales, la política y la economía, y el socialista piensa la política en términos liberales porque acepta la democracia liberal y quiere y tiene en mente un esquema económico al menos centrado en la idea igualitaria del socialismo. Entonces, se parecen, sí, se parecen mucho. De hecho, las izquierdas democráticas de todo el mundo, si uno tuviera que decir qué hay en el casillero de la izquierda democrática del mundo, hay liberales de izquierda y socialdemócratas. Ese es el rincón de la, digamos, de la izquierda democrática del mundo, lo ocupan liberales de izquierda y socialdemócratas, que hoy tienen posiciones en general bastante similares, ¿no es cierto? Sí. Ahora bien, Tal vez, sí, no, decime. no, lo que digo es que yo creo que vos tenés razón en que uno no puede perder de vista la historia, no puede perder de vista la historia. Durante el siglo XX, primero aparecieron los extremos. Digamos, la extrema izquierda comunista decía, no. Si yo quiero igualdad de verdad, tengo que hacer una revolución comunista. Es decir, del liberalismo yo no acepto nada, dicen los comunistas. Ni el liberalismo económico, menos que menos, y tampoco la falsa democracia liberal. Eso no es una auténtica democracia, decían los comunistas. Bueno, hicieron su modelo, que era una dictadura totalitaria de partido único de extrema izquierda. Y por derecha surgieron los fascistas que decían, no, la democracia liberal es demasiado igualitaria.
le abre la puerta para que después vengan las izquierdas más duras. Entonces, cuando pudieron, las aplastaron. Muy bien. Ahora, la coyuntura, estas coyunturas, estos ataques tremendos a la democracia por la extrema izquierda y por la extrema derecha en el siglo XX, puso a prueba la interesa de la familia liberal. Y ahí no todos pasaron la prueba. ¿Por qué? Bueno, porque hubo liberales de derecha que decían, bueno, en esta coyuntura hay un adversario, la extrema izquierda, que quiere destruir el sistema capitalista, quiere acabar con todo aquello que tenga que ver con el liberalismo en el plano económico y de paso con el liberalismo político también. Y están los dictadores de extrema derecha, el ejemplo es el fascismo, y en América Latina las dictaduras militares, ¿no es cierto?, que copiaban a su manera ciertos aspectos del fascismo. Entonces, ¿qué sucedía? Que los liberales de derecha, para los cuales lo esencial de su adscripción al pensamiento liberal tiene que ver con la protección del sistema económico capitalista y de una visión económica de tipo liberal, y bueno, aceptaban en muchos casos con mucho disgusto, y en otros casos, digámoslo también, con mucho gusto, a los dictadores de derecha, en tanto resguardaran aquella parte del liberalismo que les parecía imprescindible resguardar, o sea, sustancialmente la economía capitalista, la propiedad privada, eventualmente, sí, los tribunales, que se cumplieran los contratos y punto. Uno diría, bueno, pero escucha, digamos, el fascismo o las dictaduras de derecha arrasaron, digamos, los esquemas creados por el liberalismo para impedir abuso de poder. ¿Qué va a hacer? Sí. Sería mejor que no fuera así, pero lo que hay del otro lado es mucho peor. Y entonces ahí yo creo que así como en el siglo XIX el papel de tornasol que diferenciaba a un liberal de izquierda y a un liberal de derecha tenía que ver con la posición frente al sufragio, me parece que en el siglo XX el papel del tornasol es la posición frente a las dictaduras. Un liberal de izquierda cuyo corazón es liberal sobre todo en el plano político dice, no, eso no. Si las dictaduras de derecha son antiliberales, yo no las puedo aceptar, aunque defiendan el liberalismo económico que puede eventualmente gustarme. No, pero ¿cómo voy a aceptar, digamos, una gente que asalta el poder, que pone los jueces que quiere, que prohíbe el diario que no le gusta, que mete preso a su adversario? No, eso yo lo rechazo. Bueno, entonces, un liberal de izquierda tendría a ser claramente opositor a las dictaduras de derecha. Ahora, algunos liberales de derecha fueron consecuentes, también tomaron esta posición, los menos, pero los más mostraron este punto que también es importante. Digamos, ¿cómo se explicaría? A ver, hoy en día, así como antes decíamos en el esquema de Bobbio que nosotros manejamos, en el casillero de la izquierda democrática están los liberales de izquierda y los socialdemócratas. Y hoy en día, en el casillero de la derecha democrática están los liberales de derecha y los conservadores, que son hoy en día amigos, como la izquierda son amigos el liberal de izquierda y el socialdemócrata. Y espera, déjame decir esto solo. ¿Qué pasó? Que los conservadores y los liberales de derecha, que fueron bastante rivales en el siglo XIX, cuando empezaron a ver que surgían adversarios, en algunos casos que consideraban espantosos en la izquierda, los conservadores y los liberales de derecha, que se habían peleado mucho por cuestiones como la religión, el respeto por las costumbres, los valores tradicionales, que le importaban mucho a un conservador y que no eran relevantes para un liberal, bueno, esos adversarios tendieron en el siglo XIX y en el siglo XX a acercarse, y hoy el casillero de la derecha democrática lo ocupan estas posiciones que hoy en día, hoy, no en el pasado, pero hoy, están muy cercanas. Es decir, los conservadores aceptaron el liberalismo en el plano económico y siempre con menos amor el liberalismo en el plano político,
y al mismo tiempo los liberales de derecha, viendo que los conservadores aceptaban la parte del liberalismo que les gusta a ellos, bueno, Ujú, fueron más condescendientes con sus ujú. otrora adversarios conservadores. Y Ahora, entonces, sí, sí, digo, sí, pero digo, sí. notan estas, o sea, uno diría, la familia liberal están, digamos, los liberales de izquierda están atraídos por el imán socialdemócrata y los liberales de derecha están atraídos por el imán conservador. Ujú. Ahora, a mí me parece, sin particularizar, porque nosotros no solemos personalizar, pero a mí me parece, Ujú. tengo la impresión, no sé, no tengo la verdad A ver, a tampoco. ver, a ver, a ver, a ver. Me parece que cuando autores como Sebreri o como Fernández Díaz, el periodista, analista, se definen Ujú. o se dicen como liberales de izquierda, y me parece que lo que no quieren es, si se asumen como socialistas, quedar entrampados en lo que se llama el socialismo nacional. En lo que se llama el socialismo nacional, que un poco lo asumió el peronismo, porque, o sea, no lo confundiría nadie como liberales de derecha en el sentido de conservadores, pero con el Ujú. socialismo sí había una confusión, y como el socialismo acá no está tan arraigado en Argentina, acá el socialismo está más identificado con el socialismo nacional, que muchas veces se fusionó con el peronismo, y fuera de eso en la izquierda ya queda el comunismo. Entonces a mí me parece, si bien otra vez comparto con vos que es un tema terminológico finalmente, yo creo que Ujú. cuando se dicen no quieren llamarse socialistas, porque podrían ser, es decir, son socialistas democráticos, Sí, es sí, porque, sí. es porque de alguna manera socialismo acá suena mucho a socialismo nacional. No sé si Mira, compartís, yo, no, lo veo no, por ese lado. mirá, yo creo que es muy interesante, yo creo que es muy interesante, pero me parece que hay un fenómeno de carácter al menos fuerte en la política occidental, que es que, digamos, las ideologías políticas tienen sus momentos de brillo y su momento de opacidad. Entonces, a ver, el liberalismo fue una palabra que parecía que se iba a abandonar Mm, en el siglo XX, porque quedó arrinconado por posiciones en la derecha muy conservadoras o en la izquierda muy de izquierda, y entonces desde ambos lados se bombardeaba al liberalismo, y el liberalismo tuvo su época de oscuridad, y claro, en parte los desastres del socialismo autoritario, el comunismo, y los desastres de la derecha conservadora, que en muchos lugares del mundo se asoció demasiadas veces a posiciones cercanas al fascismo, volvieron a poner, digamos, la luz en una ideología que parecía que iba a quedar en el olvido. Y me parece que finales del siglo XX, con la caída del muro de Berlín, reflota, digamos, no solamente, digamos, en los 80, en la revolución conservadora de Reagan y Thatcher, después de la etapa de, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, 1975, 1980, hubo una etapa en donde hubo una especie de consenso socialdemócrata, social cristiano. Esa era la perspectiva, un Estado fuerte, potente, intervencionista. Muy bien, a partir de los 80, Reagan y Thatcher, vos fíjate qué interesante esto, se habla de la revolución mm. conservadora, y lo fue, pero la derecha de Reagan y Thatcher lo que hizo fue crear este vínculo, se rescata del conservadorismo una fuerte defensa de los valores tradicionales, de la religión, la oposición al aborto, a las consideradas excesivas libertades en el plano sexual, etcétera, pero una muy firme afirmación del liberalismo en el Del libre plano mercado. económico, Del libre ¿no es cierto? mercado, claro. Sí, Del sí, libre mercado, del libre mercado. sí. Entonces, la palabra liberal, abandonada en economía durante muchos años, empezó a ser, a ver, empieza ahí a Sí. aparecer la época del neoliberalismo. El Mm. neoliberalismo fue sustancialmente una defensa del liberalismo en el plano de la economía que llevaron adelante, entre otros, Reagan y Thatcher, ¿no es cierto?
Dale, dale, Sí, me paro. me parece que se le llamó revolución porque había una idea en ese momento que el llamado estado de bienestar, sobre todo el tema de las grandes burocracias estatales, estaban como agotadas. Entonces se vio en esa especie, porque revolución era en realidad una contrarrevolución contra, digamos, lo que era el Ya, comunismo, sí, pero bueno, me bueno, parece que claro. también había una idea en ese momento de que el estado de bienestar estaba agotado, ¿no? Y por eso un poco se lo llamó así. Claro, no, y además porque me parece que a ver, ahí se empieza a configurar la, sí, la nueva derecha que mezcla un elemento claramente conservador, digamos, el vigor de los valores tradicionales, de la religión, la oposición al aborto, la oposición a los cambios culturales, digamos, de fines de los 60, demasiada tolerancia, demasiada libertad sexual, la extensión de la droga, bueno, entonces se vuelve a la idea de ley y orden, ¿cierto? Valores culturales, religiosos, reforzados en la onda tradicional del conservadorismo, pero se rescata el liberalismo en economía y después de que entre 1945 y 1980 hubiera casi 40 años de predominio de ideas económicas intervencionistas, a ver, el welfare state, digamos, esa mezcla de socialdemocracia y socialcristianismo, un Estado interventor, Estado de bienestar, bueno, ahora vino como una revancha liberal en economía y esta es la época, o sea, esto es lo que técnicamente llamamos neoliberalismo. Neoliberalismo es el auge de las ideas del liberalismo en el plano económico, el rescate del viejo liberalismo económico, fustigado durante una parte importante del siglo XX y que las derechas conservadoras rescataron. Entonces, fíjate que ahí se empieza a configurar muy claramente el casillero que hoy tiene en política la derecha democrática. La derecha democrática dice, bueno, ¿qué es lo nuestro? Lo nuestro es valores conservadores, visión tradicional, ley y orden, es decir, elementos que tienen que ver con lo que sustancialmente ha defendido la tradición política conservadora, y un aspecto claro del liberalismo, ¿no es cierto? Sí. Y ahí también hay una pelea, fíjate que hay una pelea por la marca, porque el liberalismo después del siglo XX adquirió prestigio y el liberalismo político, que fue acusado durante buena parte del siglo XX por los fascistas como la puertita que se abría para que venía el comunismo, y por los comunistas como digamos, una falsa manera de pensar la democracia, resulta que a fines del siglo XX lo que claramente se impuso y se impuso después, espera, Sí. Hay una ambulancia. claro, pasa una Un ambulancia que bombero. rescata el pensamiento liberal. Rescata el Un pensamiento liberal. bombero. Lo que quiero decir es que a fines del siglo XX, lo que había sido atacado, pero con toda fuerza, tanto por la extrema izquierda como por la extrema derecha, ganó las batallas políticas. Entonces, a fines del siglo XX, a fines de los años 1900, un demócrata liberal dice al final, mi idea era la que estaba bien. No, lo que estuvo muy mal en este siglo fue la monstruosidad de las dictaduras totalitarias de izquierda que hicieron los comunistas y la barbaridad de las dictaduras de extrema derecha que hicieron los fascistas. Lo que no debió haberse abandonado es mi modelo, el modelo de una democracia, o sea, el autogobierno de la mayoría de los individuos libres e iguales que componen la sociedad, en un marco liberal, en un marco de una constitución y de un orden institucional liberal, liberal en tanto que hecho para proteger los derechos del individuo. Entonces, la marca del pensamiento liberal vuelve a brillar a fines de los años 1900 y cada uno se quiere agarrar de esa marca prestigiosa. Entonces, ahora, durante el siglo XX, ser liberal era mala palabra, ahora todo el mundo quiere ser liberal, pero claramente, como vos muy bien marcás, hay una muy fuerte tensión en la familia liberal, que no es de hoy, que está desde el principio de la historia de esta familia, pero que hoy, como vos muy bien marcás, y es un tema para hablar, vuelve a salir a la luz.
resulta que muchas personas se dicen liberales, pero no se pueden ver entre ellas. José Luis, y una Y cosa. sí. Sí. No, no, decime, terminá la Dale, dale, idea. dale, dale. No, 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 mira, digo, me llama, digamos, hablemos de esto, que es que distintas personas que se dicen liberales, uno las escucha hablar y las ve en las antípodas políticas, es decir, pero ¿cómo? Bueno, y tiene que ver con esto que estamos explicando, con las muy fuertes diferencias que hay en el seno de esa familia. claro. No, y te decía, pasando a la Argentina, vos sabés que yo estuve leyendo un Sí, libro hoy, porque siempre que hacemos la charla busco en la biblioteca algo que puede tener alusión al muy tema que bien, vamos a muy hablar. bien, muy Y bien. estaba mirando este libro que se llama Los liberales reformistas, de Eduardo De Zimmerman. Zimmerman, sí, Sí, sí. y es muy interesante porque lo que plantea es que el dilema aquí en la Argentina, hasta los años 40 más o menos, era entre liberales y conservadores por un lado, y socialistas y anarquistas por el otro. O sea, había dos choques, Ujú. porque incluso el socialismo en algún momento lo corrió, como quien dice, por derecha al liberalismo, porque estaban en contra, por ejemplo, de los aranceles aduaneros, porque pensaban que frenaba un Ajá. poco el intercambio entre los países. ¿Y cuál era la disputa? Bueno, vos alguna vez ya lo explicaste. Por un lado, la disputa por el Estado, si era un Estado laico o clerical, y en esa disputa los conservadores acusaban a los liberales de ser estatistas, porque ¿qué pasa? Ponían en marcha toda la cuestión del matrimonio civil, del tema de los cementerios, bueno, toda una cuestión que el Estado se involucraba en cosas que antes eran privadas de las religiones, digamos, por ejemplo. Ujú. Y, y Sí, mirá, yo creo que, mirá, lo que no cabe duda, lo que no cabe duda, y que tiene que ver con el planteo que vos estás haciendo, es que la Argentina, hasta los años 40, y esto es clave, la Argentina hasta los años 40 era un país que vivía en coordenadas liberales. Es decir, lo dice Tulio Alperín Dongui, la Argentina es un país para bien o para mal, te guste o te disguste, la Argentina nació liberal. La Argentina es fruto de la Revolución de Mayo, y bueno, 1810 no está lejos de 1789 y de 1776. Es decir, claro, nuestro país se forjó en el marco del, digamos, de la explosión universal del pensamiento liberal en todos los planos. Y nuestro país se armó en esas coordenadas. Y uno podría decir que con las particularidades criollas hubo una tensión entre Mayo, o sea, cuando se habla de la línea Mayo-Caseros, 1810-1852, lo que se dice es, digamos, las chitas de la Argentina liberal estaban en mayo de 1810 y hubo que luchar frente a ese extraño suceso que fue la dictadura de Rosas, una especie de restauración conservadora a la criolla, eh, y vuelve esa semilla, esa simiente argentina liberal a partir de 1852 y las peleas que se dan en la Argentina se dan en el marco de unas coordenadas sustancialmente liberales y uno diría, la vieja élite argentina era una élite mitad liberal, mitad conservadora. Sí, quería mantener férreamente el poder político en algunas familias propietarias de la tierra sustancialmente, pero era bastante liberal y no solamente en el plano económico, están las leyes laicas, está, digamos, una defensa de nuestra constitución, que es una constitución políticamente liberal, ¿no es cierto? Y las peleas políticas, o sea, el radicalismo lo que va a hacer es decirle a la élite, que era una élite liberal conservadora, bueno, vamos, nuestra constitución dice una serie de cosas, se tienen que cumplir. Es decir, el rol que tuvo el radicalismo es empujar para que llegara la democracia con sufragio universal. Y cuando Irigoyen decía, mi programa es la constitución, uno diría, bueno, el programa del líder radical era la constitución liberal. Y los socialistas que estaban a la izquierda de los radicales y le decían, ustedes se quedan en el tema del sufragio, que es importante, pero no es lo único, en realidad el socialismo argentino, el de Juan B. Justo, estaba pensado en una matriz ideológica también liberal.
reivindicaba la línea Mayo Caseros y reivindicaba la Constitución y los valores liberales en política de la Constitución. E incluso el libre cambio le parecía que podía favorecer la disminución de los precios de los alimentos que comían los obreros. Entonces, digamos, los socialistas, y aunque parezca mentira, a principios del siglo, buena parte de los comunistas argentinos y estaban pensando en ese esquema, consideraban que eventualmente en el futuro podría haber una transformación hacia el socialismo, pero la transformación que la burguesía liberal había iniciado en la Argentina le parecía un paso natural de la política argentina. Bueno, en los años 40, la irrupción de los cambios que se dieron en el mundo y que aquí se reflejaron en el golpe del 30, en el golpe del 43, van a modificar drásticamente el panorama político. Y mira, y en este punto, que ya lo señalamos, pero que hoy lo podemos señalar, yo, digamos, si pienso en la Argentina hasta los años 40, me puede gustar o no, pero yo la entiendo. En la extrema derecha había nacionalistas muy de derecha, después había conservadores, liberales de derecha, liberales de izquierda, radicales, un poquito más a la izquierda los socialistas, un poquito más a la izquierda comunistas, anarquistas. Bueno, me puede gustar o no ese panorama político, pero era más o menos el que se daba en los países más adelantados del mundo occidental. La Argentina era un país, en ese sentido, bastante asimilable a otras democracias del mundo. La irrupción del nacionalismo, de las vertientes del nacionalismo con matices, algunos más populares, otros más elitistas, pero bastante influidos por el clima donde se hacían fuerte en el mundo los fenómenos autoritarios. Bueno, empezó a transformar nuestra vida política y la irrupción del peronismo cortó todas esas fuerzas políticas en dos y generó este extraño caso que es la política argentina, en donde tenemos una división en donde el nacionalismo, una postura o una visión marcadamente, sí, centrada en valores nacionalistas y populistas, hace que tengamos la Argentina dividida entre una Argentina más bien nacionalista con sus matices, y tenemos ahí izquierdas y derechas, y una Argentina más bien heredera de la vieja tradición, ponele republicana para no decir liberal, donde también hay izquierdas y derechas. Puede parecer loco, difícil de interpretar, raro, bueno, pero es así. Sí, no, para corroborar un poco lo que vos decías, claro, acá en el libro yo me encontré con que, por ejemplo, el socialismo estaba más cerca del liberalismo que, por ejemplo, los anarquistas, porque ¿qué planteaban? Ellos planteaban, hay que hacer los cambios graduales dentro de un sistema parlamentario, o sea, que los obreros tengan sus representantes parlamentarios, que no sean obreros necesariamente, o sea, no son corporativos, sino que son muy alineados con el sistema parlamentario. Y a un dato pintoresco que cuenta que, por ejemplo, inmigrantes italianos, el tema te va a interesar, por ejemplo, simpatizantes de Garibaldi y de Mazzini, por ejemplo, festejaban junto con simpatizantes de Roca y de Juárez Selman, que parece una melange porque parecen personajes totalmente distintos, pero eran como que estaban muy compenetrados por el tema del progreso en un sistema republicano, ¿no? Me parece muy interesante. Exactamente, y por eso me parece interesantísimo lo que acabas de acotar, interesantísimo, y va en el sentido, creo, de lo que venía expresando recién, que es la Argentina, es decir, tiene un corte muy, muy fuerte en los años 40 del siglo XX. Hasta entonces, había matices, claro, había sectores más de derecha y sectores más de izquierda, pero en el marco de una cultura sustancialmente liberal en sus valores. En cambio, a ver, hay que decirlo con todas las letras, en los años 40 empieza a forjarse una Argentina antiliberal. De esto se trata. De esto se trata, claro. Hay sectores muy de derecha y muy de izquierda,
pero que tienen un punto en común. Una visión nacionalista, un sesgo de tipo populista y claramente un lenguaje, una visión, una postura antiliberal. Antiliberal. Sí, Y bueno, y yo creo que esa división es clave en la política de nuestro país. En la política de nuestro país, desde los años 40 hasta hoy, hay una Argentina más, a ver, básicamente de reflejos nacionalistas, de reflejos antiliberales, y una Argentina más heredera de la tradición republicana, que en nuestro caso decir es heredera de la tradición republicana y liberal. Y claro. bueno, y la singularidad es que en esas dos Argentinas hay postura de derecha y postura de izquierda, en ambas Argentinas. Ujú. Entonces, por Ahora, supuesto, para un sí, observador externo, resulta sí. sumamente complejo desentrañar nuestro mapa político. Ahora, hurgando un poco en no dirán las culpas, tal vez en los errores que hay en esta confusión de conceptos Ajá, que hay, quizá desde el lado ajá, liberal nunca se tomó en cuenta que hubo una preocupación muy fuerte por la cuestión social. Bueno, tenemos el caso de Carlos Pellegrini, por ejemplo, con muchas iniciativas que ya comprendían ese fenómeno. Después, bueno, se dictó Joaquín B. González el Código Laboral. O sea, hubo muchos liberales que a medida que avanzaba el siglo XX, al principio sobre todo, ya ujú. ponían el énfasis en este tema. Lo que pasa es que hubo distintos enfoques de cómo resolverlo. Algunos iban más rápido, otros más adelantados. Había también, sí, puntos de vista diferentes, pero quiero decir que no eran como esa imagen que hay, que de distintos sectores vino, no solo de los mismos liberales, de cavernícolas que estaban, digamos, ¿cómo te puedo decir? No Mirá, pensando en ningún derecho social, en que era todo todo era digamos, el libre juego de la oferta y la demanda, sin mirá, ningún papel para sí, el Estado, sí, y no yo fue creo, así. mirá, no, yo creo que vos tenés razón y que estás poniendo el foco sobre un aspecto de la vida política argentina de principios de los años 1900 que a veces se señala poco, que es la existencia de lo que el título del libro de Zimmerman señala. Había un sector liberal reformista, sí. Ahora, me parece que lo que pasó fue, o sea, pasó la historia del siglo XX. Quiero decir, vos pensás que los sectores de la élite argentina del principio del siglo XX empezaron a recibir una catarata de malas noticias. En 1912, la presión del radicalismo hizo que un conservador inteligente como era Sáenz Peña cediera la ley del sufragio universal. Muy bien. En 1914, ese mundo donde Gran Bretaña reinaba tranquila y como Argentina tenía vínculos muy estrechos con Gran Bretaña, le iba bien en la política económica, se transforma por la Primera Guerra Mundial. En 1916 se da la primera elección presidencial con la ley Sáenz Peña, la vieja élite liberal conservadora pierde el poder. En 1917, un año después de eso en casa, se produce la Revolución Rusa, y entonces el comunismo se hace presente y entonces, como sucedió con una parte importante de las élites conservadoras del mundo, una parte importante de la élite argentina entró en pánico y yo creo que el principal defecto de los sectores de la élite fue no prepararse correctamente para jugar el juego político democrático. Es decir, no construir un fuerte partido que defendiera las posiciones liberal conservadoras de la derecha. Siempre digo lo mismo. A ver, yo no creo que un miembro del viejo Partido Autonomista Nacional o de los sectores liberales y conservadores de la Argentina a principios del siglo XX fuera muy distinto que un conservador inglés o que un republicano en Estados Unidos. Solo que los conservadores ingleses y los republicanos en Estados Unidos se las rebuscaron para buscar el voto popular y obtenerlo. Supieron jugar el juego político democrático y supieron ganar el poder en elecciones.
y la carencia de una fuerza equivalente de centro derecha en la Argentina tuvo un costo tremendo que fue lo que se resume con esa vieja frase gastada, ¿no es cierto? Que es que lo que la vieja élite liberal conservadora no podía lograr con los votos, comenzó a lograrlo con las botas militares. Entonces, un elemento para entender el fenómeno del golpismo en la Argentina es este. Hubo una élite liberal conservadora de tipo oligárquico que no supo jugar lealmente el juego político democrático y penosamente a lo largo del siglo XX, y esto comprende 1930, un poquito menos en el 43, pero sí mucho en el 55, en el 62, en el 66 y en el 76, recurrió a la vía del golpe de Estado para poner en práctica sus ideas. Y entonces lo que vos me decías, ¿cómo no va a quedar asociado a elementos negativos el liberalismo si buena parte de los civiles que servían a dictadores militares se definían a sí mismos como liberales? Entonces, obviamente, un argentino promedio decía, o sea que el liberal, ¿qué es? Un señor que sirve como ministro del general Uriburu o del general Lonardi Guaramburu o del general Onganía o del general Videla. Entonces, bueno, entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que como sectores liberales de derecha, cuyo, a ver, no es que lo diga yo, lo mostraron sus acciones, cuyo aprecio por el liberalismo parecía estar únicamente reducido a la defensa del capitalismo, la propiedad privada, la aplicación de un recetario, digamos, liberal ortodoxo en economía, era capaz de, en nombre de la defensa de esas ideas económicas, tirar por la borda el liberalismo en el plano político y servir una y otra vez con simpatía a dictadores militares de derecha. Entonces, el pueblo, con toda razón, viéndolos actuar, asoció en la Argentina liberalismo a extrema derecha. Y lo cierto es que, desgraciadamente, muchos liberales de derecha tomaron esa posición e hicieron que, con bastante lógica, muchos argentinos miraran y dijeran, ah, bueno, entonces los liberales argentinos son sirvientes de dictadores de extrema derecha. Como que quedaron muy Y pegados a eso, lo que fue quedaron muy pegados a lo que fue el partido militar, digamos. O sea, porque ocupaban muchas veces bueno, es cargos que, y no encontraban ubicación mirá, en los otros partidos. mirá, me parece que justamente, si yo eso lo digo en clase, creo que es una idea polémica, pero que tiene asidero. Si yo tuviera que decir qué imputación le haría, qué reproche le haría a los sectores, a sectores importantes, al menos de la vieja clase alta argentina, fue su auténtica incapacidad, en este caso sería ser optimista, digamos, sería ser benigno. Incapacidad en algún sentido o en algunos casos su decisión, que me parece, bueno, que tiene consecuencias muy tristes para su propia posición política, de abandonar el marco democrático. Es decir, dicho de manera simple, hubo en la Argentina muchos sectores que se dijeron liberales porque solamente aceptaban o valoraban o le daban realmente importancia a los principios liberales en economía. Y en aras de defender el capitalismo, era tan grande su miedo a la irrupción de las izquierdas, de distintos matices, que estuvieron dispuestos en el siglo XX una y otra vez a servir a los dictadores. Entonces le hicieron un flaco favor a las ideas que querían sostener. Obviamente que hoy en día un liberal de derecha la tiene muy difícil para sacarse el remoquete de partidario de la dictadura. A Claro. ver, ¿cuántas veces, Ahora, a ver, digo, ¿cuántas veces asociamos la figura de José Alfredo Martínez de Oz al liberalismo? ¿No es cierto? Se dice, bueno, Videla era el dictador
y el liberal Martínez de Oz era su ministro de Economía. Bueno, a ver, la dictadura fue lo que fue, el ministro se decía y era llamado por todo el país como un liberal. Entonces, bueno, el pueblo, ¿qué va a decir? Ah, ¿eso es un liberal? ¿Te acordás No, que y había encima, una famosa... sí, sí, no, Una no, te vez decía, sí, no, Mariano tuvo Grondona muchos decía, adeptos, sí, 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 decime. no, no, una vez Mariano Grondona decía, los liberales argentinos, haciendo autocrítica, ¿no es cierto? Los liberales argentinos quedaron asociados a personas a las que parece preocuparles mucho la flotación del tipo de cambio, pero no le interesa si hay cadáveres flotando en el río. Y, Ujú. Sí, 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 y sí, de alguna manera yo creo que sí es una autocrítica después de lo que, o sea, cuando fue la vuelta a la democracia, pero también hay que tener en cuenta, ¿no? Que había, que dentro de lo que fueron los gobiernos militares había también, ¿no?, algo heterogéneo, ¿no? Si bien esto tuvo Martínez Oz, después hubo no, otros ministros más dirigistas, ¿no? Es como que no tenía tampoco una idea económica es clara. cierto. En el último gobierno tal vez fue distinto, ¿no? Pero hubo también Mirá, gobiernos yo militares creo, más desarrollistas. Sí. es cierto, pero me parece que históricamente, sobre todo digamos, la dictadura del 55 y la dictadura de Onganía y la de Videla, quedaron asociadas a la idea de que existía una especie de reparto del poder entre dos derechas. Entonces, Mm, en un plano estaba la derecha más dura, la extrema derecha nacionalista, antiliberal, que era represiva en todos los planos, y la economía le tocaba, en general, con matices, pero en general le tocaba hacerse cargo de esa cartera a ministros que contaban con el beneplácito de sectores de clase alta y que en general se vinculaban al ideario económico liberal. Y digo, vos fíjate ujú. que eh, digamos, cómo esto perturba la comprensión que podemos tener sobre el liberalismo, porque para ir al primer presidente democrático, por ejemplo, yo me animaría a decir que ideológicamente, el gobierno del primer presidente democrático del 83, el de Alfonsín, es una mezcla es un intento que en parte funcionó y en parte no, digamos, se habla de Alfonsín y de su gente como la vertiente socialdemócrata del Partido Radical. Es cierto, pero tampoco estaría mal si yo hablara de ese gobierno como un gobierno con una orientación liberal de izquierda, ¿no es Ujú, cierto? Es decir, claro. un gobierno muy escrupuloso en la defensa del liberalismo en el plano político, y su política económica, como la de casi todos los gobiernos, digamos, trataba de hacer frente a una situación que, como hoy, era extremadamente difícil. Pero lo que quiero decir es, si nosotros, haciendo el recorrido que estamos haciendo hoy, rastreamos los orígenes de qué quiere decir en política hablar de liberalismo, no estaría mal pensar que un gobierno como el de Alfonsín no está lejos de que lo podamos llamar un gobierno de tinte liberal de izquierda. Sí, socialdemócrata o liberal de izquierda. Intentó, a ver, si yo pienso, por ejemplo, en la ley del divorcio, la modernización del derecho de familia, la patria potestad compartida, el Congreso Pedagógico buscando renovar, digamos, el sistema educativo y hacer un sistema acorde con ese tipo de valores liberales. Es decir, en general, yo podría Sí. calificar al gobierno de Alfonsín más o menos en esa postura, con lo cual, vos fíjate cuántas aclaraciones tenemos que hacer cada vez que usamos la Mm. palabra. Sí, sí. Y al mismo En tiempo, cambio, y al mismo sí, sí. tiempo, y al mismo tiempo uno podría decir, y el gobierno de Menem, que habitualmente se asocia al liberalismo, en el plano político
era un gobierno de tinte muy Ujú. conservador. Basta pensar en su Corte Suprema, en la que logró insertar dos personas que venían del Opus Dei, es decir, de una posición de una derecha muy conservadora, en el plano de las costumbres, en una visión del derecho y de la política muy conservadora, y la política de Menem en general era una política muy conservadora, pero el gobierno de Menem lo asociamos al liberalismo. ¿Por qué? Porque su política económica sí seguía los parámetros del consenso de Washington, básicamente en la época de apogeo de las ideas neoliberales, es decir, del rescate de las ideas liberales en el plano económico. Por supuesto que el gobierno del expresidente Menem fue considerado como el niño modelo en América Latina en la aplicación del recetario del liberalismo en el plano económico, y entonces asociamos el menemismo, es decir, el peronismo de Menem, con el neoliberalismo, y en ese sentido está bien. Pero hay que hacer, Y, yo diría, y fíjate este matiz, yo diría, sí, fíjate los dos primeros gobiernos democráticos, yo digo, sí, puedo llamar al gobierno de Alfonsín un gobierno de tendencia socialdemócrata, pero tampoco está mal si lo llamo un gobierno de tinte liberal de izquierda, y al mismo tiempo uno podría decir, la política económica del presidente Menem fue claramente una política económica basada en los parámetros del liberalismo de derechas. ujú. Ahora José Luis también, si recordamos, Menem tuvo personas muy cerca, digamos, en rangos muy altos ministeriales, que habían sido funcionarios importantes del gobierno militar anterior. Con lo cual, bueno, Uh Martínez -huh. de Oz, entre comillas, pudo tener la mala suerte de ser el ministro de Videla, pero fíjate que Cavallo, Camilión, por ejemplo, fueron funcionarios muy importantes del Claro, gobierno militar. Así, o sea, claro, también claro, claro. es como que No, la por democracia eso, de alguna manera le dio legitimidad a esas ideas que obviamente en un gobierno militar no funcionaban en el marco democrático, bueno, obviamente. exacto, pero mira, yo creo, vuelvo, yo te tomo lo que vos decís, te tomo tu argumento y digo, a ver, cuando vos decís entre comillas, Martínez de Oz tuvo la mala suerte, a ver, ahí me parece que el enfoque sería otro, es decir, eh, creo que los sectores argentinos eh, que representan una posición liberal de derechas, que en general, digamos, tuvieron en política una visión muy conservadora e incluso de un conservadurismo autoritario, porque estuvieron dispuestos a abandonar el marco democrático y a servir a gobiernos dictatoriales. Lo que digo es, ¿cómo no va a estar mal visto por una parte importante de la sociedad lo que llamamos el liberalismo de derecha, si los liberales de derecha decidieron por propia voluntad Ujú, aceptar servir a gobernantes dictatoriales? Entonces, ujú, obviamente, no se puede salvar de la acusación de a vos el liberalismo en política no te importa, porque me lo mostrás no con tus palabras, con tus actos. ujú, Hay gobiernos que están gobernando, digamos, violando la Constitución, roban el poder por la fuerza, le imponen a la sociedad sus ideas, prohíben el diario que quieren, meten preso a sus rivales, matan a sus adversarios políticos, es decir, son brutalmente antiliberales en política, y a vos no te importa porque sos ministro de ese gobierno. ¿Qué me mostrás? Que aunque vos te claro. llamás liberal, lo sos eventualmente en un solo plano. Sí, Y sí, vos sí. fíjate, Es, mirá, es, es esto un- es de total actualidad, porque mm, me pasa a mí, yo tengo discusiones como vos, digamos, yo tengo amigos en distintas tribus políticas, entonces suelo tener discusiones con mis amigos que me dicen, yo soy una persona liberal, ajá, entonces le digo, bueno, hablemos de política brasileña, ¿no es cierto? Entonces me dice, me encanta, digo, epa, pero Jair Mesías Bolsonaro es un hombre de extrema derecha y gobierna de un modo que digamos, parece fuertemente opuesto a los valores de un liberal en política.
es un hombre que se burla de las mujeres, de los negros, digamos, misófobo, misógino, homófobo, es un hombre discriminador por el color de piel, es un hombre que reivindica la tortura, es un hombre que reivindica la dictadura. Entonces, vos como liberal te sentís ofendido, no, me encanta Bolsonaro. ¡Uh! ¡Uy! Pero entonces, ¿qué es lo que tenés vos de liberalismo? Bueno, el ministro Guedes, liberal en economía. Ah, Claro, y te basta claro. con esto. Sí, sí, entre los liberales Pero argentinos sí digo, pero digo, eso, habría que preguntar, pero pero digo, posiblemente Bolsonaro eso es, tenga más adeptos que críticos. Sí. claro, por eso, pero a lo que voy es, ahí, esto es como, a ver, hoy creo que el papel de Tornasol son figuras como Jair Bolsonaro o el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Eh, si uno quiere decir, ¿cómo puedo diferenciar yo dentro de la familia de los que se dicen liberales quién es quién? Bueno, mira, hay Ujú. pruebas muy fáciles. Bueno, Preguntarle por Bolsonaro. Si se agarra la cabeza, ese es un liberal de izquierda. Si sonríe encantado y empieza a comer garoto, bueno, ese es liberal de sí, derecha. sí, sí, sí. Y digo, no es un chiste, es algo muy serio y tiene una razón de ser. Es decir, vos fíjate, podemos hablar de la diferencia entre un liberal de izquierda y un liberal de derecha en el siglo XIX, ponemos el tema del sufragio y yo veo quién es quién. Y en el siglo XX, ¿cómo te comportaste frente a las dictaduras? Y bueno, yo veo quién es quién. Y en el siglo XXI, frente al populismo autoritario de ultraderecha de Bolsonaro, bueno, si te Ujú. disgusta, sos un liberal de izquierda, y si te gusta, Sí. porque aprobás la política económica liberal, y sos un liberal de derecha. No Ahora, José Luis, no te sí, interesan los valores del liberalismo político, me lo mostrás una y otra sí, vez. No es que yo te quiera estigmatizar, ni mucho menos, pero digo, Bolsonaro es un hombre de posiciones muy extremistas, muy extremistas. ujú, Si a vos sí, no se te mueve un pelo frente a un hombre que reivindica la dictadura, la tortura, que es homófobo, que es misógino, que discrimina por el color de piel, bueno, todo eso no te hace ruido. Bueno, entonces vos de liberal en política no tenés nada. Y si te gusta claro. Bolsonaro por su política económica, ¿qué? Sos un Ujú, liberal de derecha. El liberalismo te claro. interesa en exclusivamente un único plano. Ujú. Porque es muy A ver, es una difícil. posición política, la podemos respetar, Ujú. pero es la posición que es, ¿eh? No es otra, no es otra. Entonces, la idea Porque sería, mira, parecería, no me engañes. porque parecería ser muy complejo, y creo que lo hablamos alguna vez, muy complejo llevar a cabo una política económica liberal extrema en democracia, digamos. La prueba está que Bolsonaro últimamente comenzó a dar muchos subsidios, comenzó a distribuir dinero él tiene un ministro liberal, pero empezó a hacer políticas populistas y vos fijate acá Ujú. también que mucha gente de derecha terminó adhiriendo en el gobierno anterior a Macri cuando Macri no hizo una política ortodoxa liberal. O sea, continuó con los subsidios, continuó con los subsidios no de las tarifas, sino continuó con la política de planes sociales. O sea, aparentemente es muy difícil una política ortodoxa en economía, lo mismo que de izquierda, o sea, llevar una política económica de ultra izquierda porque de alguna Bueno, manera como que dice, se vulneran los puentes, ¿no? Es muy difícil bueno, es que, mirá, Claudio, me parece que, a ver, que coincido en tu perspectiva en general, digo, eh, me deja pensando la frase, te escucho y me quedo pensando, es muy difícil poner en práctica en democracia una política económica liberal ortodoxa. Bueno, y eso te hace pensar inmediatamente, bueno, ¿y por qué será? ¿No es cierto? ¿Qué efecto práctico genera en la sociedad la aplicación de esas ideas? Es decir, ¿por qué solamente se puede poner en práctica parece en dictadura?
y bueno, es un indicador, es decir, bueno, y bueno, porque tiene una serie de consecuencias en el plano económico y social que son fuertes. Lo mismo, Por lo algo mismo se con aplicaron. y lo mismo con una política de ultraizquierda económica también, porque vos Bueno, obvio, necesariamente obvio, tenés que pero obvio. Pero es que este, mira, yo creo que acá, digamos, acá aparece otra vez, digamos, el eje izquierda-derecha. O sea, ¿qué es lo que claro, claro. sucede? ¿Qué es lo que sucede? Y vuelvo a la idea de los polos de atracción, ¿no es cierto? Eh, en la familia liberal, ¿qué sucede? Que liberal de derecha, eh, al privilegiar los valores que privilegia, tiene como principal adversario a la izquierda, que lo asusta muchísimo. La izquierda es todo lo que un liberal de derecha le disgusta. Entonces, frente a ese enemigo que ve como lo peor posible, el liberal de derecha, su corazón lo lleva a hacer amistad con un conservador. Y Mm, viceversa. Digamos, el socialdemócrata resulta atractivo para un liberal de izquierda. El liberal de izquierda mira el modelo brasileño y dice, no, no, pero mis valores liberales en política son los que un gobernante de extrema derecha como Bolsonaro rechaza. Entonces, yo, liberal de izquierda, me voy a sentir más cómodo con un socialista democrático que con un liberal de derecha, porque lo veo liberal de derecha inclinándose a aceptar las políticas de un gobernante del estilo de Bolsonaro o Trump. Entonces, esto va generando y no casualmente, no casualmente. ¿Por qué pasa esto? Porque es evidente, y por eso usamos estas palabras, que un liberal de derecha no tiene una perspectiva de carácter igualitario. Es decir, si yo le dijera, mira, el liberalismo en el plano económico suele generar una enorme capacidad de producción de riqueza, pero a un costo que es la desigualdad social. Un liberal de derecha dirá, no me importa ese costo, mm, no me interesa la igualdad. Cada uno se la rebuscará como pueda en esa sociedad. Entonces, como no hay simpatía por las ideas igualitarias en ese corazón liberal de derecha, bueno, por eso lo es. Y viceversa, y viceversa. Como un liberal de izquierda lo es porque le resulta atractiva la idea de una sociedad de libres e iguales. Entonces valora la libertad y valora la igualdad. Eh, y bueno, esto lo inclina hacia posiciones de izquierda. El socialdemócrata le dirá, sos un buen muchacho, te falta un poquito más de simpatía por ideas igualitarias, pero te acepto, vení, acércate a mi barrio, ¿no es cierto? Y sí, sí, efectivamente existen esas afinidades, ¿no es cierto? sí, sí, Y, sí. y yo creo que vos haces muy bien en plantear este tema, porque creo que es muy importante entender de qué se trata, de qué estamos hablando. No, no es Ujú. que yo me confundo y veo personas que usan el mismo nombre y son distintas. Usan el mismo nombre y son distintas, es así. Pero estamos acá desmalizando y estamos viendo quién es quién. Y para ir cerrando, porque son 6 menos 20, qué Sí, complejo que es no, digo, qué complejo que es cuando el peronismo es poder para quienes están digamos, en una ideología que sintoniza con ese sector del peronismo que gobierna, diferenciarse, ¿no? A tal punto que tienen que recurrir, a ver si me explico, tienen que recurrir más al argumento de la libertad y abandonar el tema de la igualdad, que supuestamente es el que moviliza a un liberal de izquierda. Y te doy un ejemplo, si un gobierno X, a ver, bueno, el actual, a un ver. gobierno X, para no puntualizar, pone en Sí, marcha sí. iniciativas en marcha como un control de precio de las obras sociales, de subsidios para los más pobres. A vos te cuesta desde un lugar socialista oponerte a eso. Yo no hablo de mí, hablo de quien se asume como Sí, socialista. sí, sí, sí. Entonces vos tenés que machacar sobre el tema de las libertades, porque te quitan el Bueno, discurso pero de...
de la igualdad, ¿no? Y Sí, lo mismo mira, pasa, yo bueno, creo, cuando gobierno peronista de derecha, digamos. Pasa con bueno, la... mira, yo creo, sí, sí, yo creo que lo que vos decís es así, y creo que tiene que ver con la divisoria de aguas que se estableció en la Argentina en los años 40, ¿no es cierto? Y que han pasado muchas décadas, pero básicamente sigue existiendo digamos, esta particularidad de la vida política argentina. Y entonces, sucede que digamos, como el movimiento generado por el general Perón, el justicialismo, ha tenido presidentes que han tomado una posición de derechas como Menem, u otros que han tomado una posición progresista, sucede que, como vos bien decís, a la oposición, en donde hay sectores de derecha y sectores de izquierda que se reconocen en la tradición liberal, lo que le sucede es esta incomodidad. Yo recuerdo, por ejemplo, liberales de derecha, muchos estaban contentos con la política que llevaba adelante el expresidente Menem, pero otros decían, eh, esa política hecha desde la visión del movimiento justicialista no está bien hecha. Es decir, para hacer liberalismo económico bien, debió haber existido una fuerza liberal de derecha y no el justicialismo encargada de esto. Y como vos bien decís, y viceversa, muchas veces desde sectores progresistas no peronistas, lo que se dice es el justicialismo no actúa adecuadamente porque realiza reformas de estilo progresistas abandonando las pautas de, digamos, una política de carácter liberal. Y entonces hay incomodidad en ese sector. Sin embargo, que el eje reconocible es este. La Argentina, por extraño que suene al resto del mundo, tiene una doble visión. En la Argentina hay izquierdas y derechas, como en todo el mundo, pero a diferencia de muchos países del mundo, en la Argentina hay izquierdas y derechas de tinte nacionalista, de talante populista, e izquierdas y derechas tributarias de una tradición republicana o liberal. Y bueno, Ahora, nuestro rompecabezas es más difícil de armar que otros. ahora te hago una pregunta, sacando el peronismo, o sea, excluir el peronismo. Sí, ¿No, sí, no será sí, también, pensando en voz alta, no será también una sí. especie de lavado de conciencia de quien dice, digamos, ser socialista y hacer una política así sin tocar intereses? Porque yo, fíjate en Estados Unidos el problema que hay con quienes quieren, con iniciativas de Obama, con el tema de la salud o poner impuestos a los ricos. O sea, yo no es que defienda, yo me excluyo, no digo que defienda tal No, 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 posición, pero adelante, pero adelante con el argumento. si vos querés poner, implementar una ley que le cobre fuertes impuestos a la gente de más A los recursos, ricos, va a generar sí, tensión esto. Va a generar tensión obvio, por la dinámica de las cosas. obvio, obvio, O sea, obvio, se, obvio, puede, obvio, se, obvio. pueden, se pueden implementar políticas así sin vulnerar las instituciones, eso es perfectamente posible. Pero Mirá, digo, yo creo, pero mirá, digo, vos esa política, también poner la excusa del peronismo un poco a vos te puede dar como quien dice, una buena conciencia para oponerte a eso, pero no sé si me entendés, ¿no? sí, En sí, el te fondo, entiendo perfectamente, y lo que creo es esto, mirá, Claudio, creo que ahí hay una digamos, también algo que viene de lejos, que es esto, y que no es solamente de la Argentina. Me parece que entre los que, como vos bien decís, eh, llevar adelante políticas que impliquen un cierto grado de redistribución de la riqueza, obviamente que trae tensión y trae rispidez política, y esto era un poco, y desde el siglo XIX, el debate en el seno de las izquierdas, porque lo que el socialista más radical, el futuro comunista
le decía a su primo socialdemócrata o a las izquierdas moderadas en general es, para hacer el tipo de cambio social progresista que anhela una persona de izquierda, es necesario contar con un poder muy fuerte porque la resistencia va a ser muy grande. En última instancia, el planteo comunista era, si vos querés una sociedad auténticamente igualitaria, tenés que tocar instituciones que en el marco democrático no vas a poder tocar. Claro, ahora bien, no, digamos, la respuesta que no fue simplemente teórica, sino que fue práctica del siglo XX, sería la que vino de la izquierda democrática, porque los socialdemócratas, pasado el siglo XX, le podían decir a sus primos comunistas, vos en aras de hacer una sociedad igualitaria hiciste lo que hiciste la revolución comunista. Dejaste un saldo penoso y sanguinoliento. La sociedad igualitaria no llegó, pero lo que sí hiciste es arruinarle la vida con feroces dictaduras a millones de personas durante decenas de años. En cambio, le podría decir un socialista democrático, anda a Suecia, anda a Escandinavia, anda a Canadá, anda a Australia y Nueva Zelanda, vos aplicás durante años el modelo socialdemócrata y te encontrás con sociedades donde no hay pobreza y las sociedades más igualitarias de la historia. Y todos esos cambios se hicieron en claro. democracia. Y Estados Unidos pudo hacer algunos cambios sociales progresistas con Roosevelt, e Inglaterra pudo hacerlos con los laboristas, y a su manera, el justicialismo en la Argentina eh, llevó adelante muchas reformas sociales progresistas. Por supuesto que en el caso argentino está en discusión el modo a través del cual se realizaron esas reformas, existiendo distintos temperamentos para evaluar cuán acorde con la normativa de nuestras instituciones fue ese cambio. Claro, claro. Ahora yo estaba pensando mientras vos me hablabas, ¿no? Decime. No, estaba pensando en lo siguiente, vos me hablabas de Alfonsín como sea un socialdemócrata, un liberal también reformista, que yo creo que también cabe. Sí, Pero, por ejemplo, voy a citar a alguien que yo incluso lo voté, o sea, sí, al doctor Ricardo López Murphy. O sea, decir que uno, que es un liberal de izquierda y apoyar a López Murphy, la verdad que me parece que solo por definirse pero antiperonista cabe una definición así. mira, pero a mí me No sé si me parece, explico. a mí me parece que vos das un ejemplo interesante que tiene que ver con que, eh, como decía Galileo, ¿no es cierto? Se lo atribuye, pur si mueve. A ver, el mundo se mueve, hay cambios. ¿Y Sí, esto qué significa? Significa que empieza a surgir durante, ya llevamos, vamos a llevar 37 años de democracia, nuestro sistema va madurando y empiezan a aparecer sectores como los que vos señalás con López Murphy. Yo diría que López Murphy es un argentino que yo podría decir es un liberal tout court, un liberal en todos los planos. Yo a López mm, Murphy sí le creo que es un claro, liberal en política y un liberal en economía. Es decir, que empiezan a aparecer sectores coherentemente liberales, tanto en el plano político como en el plano económico. Me parece que, me parece que López Murphy era miembro del Partido Radical y que formaba parte del ala de centro derecha de ese partido, pero yo diría, en el caso de ese dirigente, que si vos me preguntás un nombre de un argentino a quien yo veo coherentemente liberal, tanto en política como economía, yo uno de los nombres que me surge es el de López Murphy. Es decir, empieza claro. afortunadamente para bien a haber políticos y, digamos, eventualmente surgirán fuerzas políticas coherentemente liberales, no solamente en un plano, sino en ambos. Bienvenido Claro. sea que se amplíe nuestras familias políticas. Pero yo lo ubicaría tal vez como un liberal de centro derecha o de derecha, no tanto como un liberal de izquierda, No, ¿no? claro,
A eso me refería un poco, a que me parece como forzada una definición de ese tipo. No, a ver, mira, yo creo que no hay dudas de que López Murphy formaba parte del ala de centro derecha del radicalismo, que como hablamos en alguna reunión anterior, siempre tuvo dos grandes vertientes, y, pero me parece que es algo bueno y que habla de que la sociedad va madurando, que empiecen a aparecer, en todo caso, hoy hablamos del liberalismo y sus matices, empieza a aparecer un liberal íntegro al que yo le creo si me dice que se siente liberal en todos los planos. A López Murphy yo le creo. Sí, sí. Digamos que la recuperación democrática un poco fue poniendo en su lugar los términos, de alguna manera se puede llegar a eso, Exacto, a esta exacto, conclusión. exacto. Y me parece que también es muy interesante. Creo que vamos descubriendo en estos 37 años de democracia lo rica que es nuestra sociedad en el plano político. Es decir, a veces se simplifica peronistas, antiperonistas, pero en realidad, tanto en el seno del movimiento nacional justicialista creado por Perón y en los sectores contrarios al justicialismo, hay muchos matices, hay demócratas cristianos, hay distintos liberales, hay socialistas de distintos tipos, hay sectores que se dicen anarquistas, hay nacionalistas diversos. Es decir, creo que cuando uno bucea en nuestras distintas tradiciones políticas, observa que tenemos una vida política muy rica. Claro. Está bien, eso está bueno, creo que toda la conversación que tenemos para que el oyente un poco haga una introspección y se asuma de alguna manera, si uno tiene interés en asumirse de determinada ideología o determinadas tendencias, determinadas ideas. Mirá, para, para estar a la moda, digamos que supongo que después de esta conversación habrá liberales que salgan del closet, habrá quienes se comiencen a autopercibir como liberales. Bueno, vivimos en una sociedad muy cambiante, muy abierta, con muchas variedades. Claudio, me tengo que ir a dar clases en, Sí, en otro ámbito. yo iba a pensar en ser un liberal reformista, pero lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Bueno, Y, piénselo, amigo, piénselo. Un abrazo fuerte, José ¿eh? Luis, Un abrazo, gustazo, gracias. Un un abrazo grande. gustazo. Chao, un Chao. gusto. Chao. Chao.